al plan de cuenta. Han podido ver el plan de cuenta, cuál es su característica que tiene en esta clase de empresas agrícolas y pecuarias. Han podido contrastar especialmente en los inventarios y en los costos. ¿Pudieron ver ese trabajo de investigación? Hola. Sí, licenciado. De todos modos, igual vamos a ir repasándolo cuando estemos haciendo el ejercicio de plantaciones permanentes bajo el método. Vamos a utilizar este método donde no vamos a utilizar pues los 4 impuestos principales que se utiliza para contabilizar, cuáles son el RC-IVA, el IVA, el IT y el IUE. Vamos a llevar la contabilidad especial bajo estos parámetros que tiene este régimen y que no es que estén exentos del impuesto, ellos pagan en los 4 impuestos en un solo pago, como lo hemos visto en el anterior tema. Bien, le he colgado un práctico en la página para que puedan verlo. A ver, revise por favor, y eso vamos a avanzar el día de hoy. Para ir recordando, sí, para ir recordando, vamos viendo qué son plantaciones permanentes. A ver, ¿quién me puede ir diciendo el concepto de plantaciones permanentes? Son aquellos que tienen una duración de más de una temporada, es decir, se siembran o plantan una vez y se pueden cosechar durante varias temporadas. Por ejemplo, los árboles frutales. Estos cultivos en general requieren una inversión mayor que en el caso de los cultivos anuales y consecuentemente su rentabilidad es aún mayor. A su vez, la cosecha de otros cultivos depende de los factores de la satisfacción de sus demandas de riego dentro de la temporada. Ya son inversiones que se hacen en gran magnitud durante los primeros años. Estamos hablando de 1 a 4 hasta 5, que a partir de ese periodo estas plantas empiezan a producir y van recuperando los costos invertidos en los años anteriores. Necesita de un cuidado después de que ellos empiezan a producir. Solamente nosotros aplicamos mantenimiento. Es por eso que sus costos ya van disminuyendo, ¿no? Y se va recuperando la inversión. Entre los principales productos tenemos los cítricos. ¿Qué más? A ver. Achachairú, caña de azúcar. El café. El café. Ya. El cacao. El cacao. Naranja. La naranja. La manga. Sí, ¿no? Entonces, todos los cítricos componen estas plantaciones permanentes. ¿Pudieron ver el ejercicio? Vamos a ir compartiendo pantalla para poder... A ver. Lo tengo. Ahí está. Caso 1. La empresa agrícola El Cítrico, dedicada a la explotación de naranja, realiza las siguientes transacciones. Compra de semillas de naranja destinada a la siembra y producción por bolivianos 36.800 al contado y sin factura.
Bien, vamos a contabilizar bajo este método del RAW, donde no vamos a utilizar ningún impuesto fiscal. Pero eso no nos permite a nosotros, como empresa, convertirnos en agentes de retención en caso que los proveedores no emitan su nota fiscal o su factura. A ver, vamos a ir abriendo un Word donde vamos a ir analizando y haciendo el análisis correspondiente antes de realizar el asiento respectivo en un comprobante. A ver, vamos a poner vamos a copiarlo. La primera transacción. Compra de semilla de naranja destinada a la siembra y producción por boliviano 36.800 contado y sin factura. A ver, estamos realizando una compra. Estamos comprando semilla de naranja. ¿Cuánto estamos comprando? 36.800. Bien. ¿Qué debemos hacer? Como el proveedor del insumo, en este caso la semilla naranja, no nos ha emitido su nota fiscal o su factura, tenemos que convertirlo en agente de retención, así lo estipula la ley 843. Tenemos que tener el IUE y el IT. ¿Cuánto vamos a retener del IUE y del IT? A ver, vamos a recordar un poco. Tributaria. ¿Cuánto vamos a retener? ¿12.5 dicen? ¿Por ciento? A ver, el 12.5 retenemos, no nos facturan los que nos prestan servicio, ya sea manual o intelectual. Cuando se trata de insumo o activo fijo o algún activo materiales, ¿cuánto será la retención del IUE? 5% y 3% IT. Sí, 5% y el IT 3%, ¿no?
Entonces, de 36.800, ¿cuánto será el 5% del IUE? 1800. 1840, Lisa. 1.840. Sin centavos. O digo con centavos. No, Liz. Ya. ¿Y el IT? 1104. 1104. 1.004. 104, Lisa. Ese ha 1104. sido. ¿Cuántos líquidos pagables por cuestiones didácticas, digo, líquido pagable? Pues tenemos una modalidad de pago. 36.800 menos 1.840 menos 1.104. 706. 33.856. 33.856. Ahí tenemos ya el legajo, hecho los cálculos respectivos para hacer mi primer asiento. Le dije que estamos contabilizando métodos RAW. Para las compras no utilizamos, ¿qué no utilizamos? El IVA, ¿no? El crédito fiscal. ¿Qué más no utilizamos? Pues recordemos tributaria. ¿El IT o no? ¿Qué me dicen? Si estuviéramos contabilizando bajo el mes fiscal general, en una compra, ¿qué impuesto interviene? Solo el crédito fiscal, licenciado. El crédito fiscal, ¿no? Que se saca sobre el 87%. 87%, ¿no? Sí. Bien. Vamos entonces esto a llevarlo a un libro diario que vamos a seguir utilizando el libro diario de fin de mil. Por cuestiones didácticas lo vamos a hacer, pero si fuera bajo un sistema contable, tenemos que hacerlo en comprobante, ¿no? ¿Qué comprobante sería? Egreso. Un egreso, ¿no? Un egreso tendríamos que utilizar para plasmar las cuentas que se van a utilizar en el pago a este proveedor. A ver, vamos a poner libro diario. Expresado en boliviano.
Bien, a ver, ¿cómo registraríamos en este primero lo que hemos comprado de ese insumo semilla? Sería inventario contra caja y retenciones por pagar. Licenciado, hay una cuenta en lo que es el plan de cuenta que es semilla, que es un activo, que es de inventario. A ver, perdón, me decía su compañera y después su compañero, inventario y contracaja, ¿no? Y su compañero, ¿qué me decía? El otro Hay alumno. una cuenta de semilla. Ya. Vamos a mirar el plan de cuenta. Ese es el propósito de esta unidad, que nosotros tengamos nuestro plan de cuenta de referencia para poder guiarnos y poder crear las cuentas adecuadas para este ejercicio y al mismo tiempo poder demostrar en una hoja de costo todas las cuentas que intervienen en este ciclo contable. A ver, vamos a ver el plan de cuenta. A ver, veamos. El plan de cuenta que dijimos en la anterior clase, que es importante los insumos que adquiramos, compremos, ingresarlo en una cuenta de almacén o de inventario para tener un control cuando se lo esté utilizando dentro del proceso productivo. En este caso, a ver, tenemos inventario de materiales y suministros. Inventario de materiales, inventario de materiales y suministros, y tenemos inventario de insumos. Y aquí tenemos semillas, abonos, fertilizantes, agroquímicos, etcétera. Yo les decía que todo este con de abono, fertilizante y agroquímico, yo puedo introducirlo para tener un mejor control e información precisa y confiable. Lo puedo poner en un inventario de productos químicos y ahí lo voy a tener agrupado a todos estos insumos. En semilla dice, ¿no? Aquí puedo abrir una política donde yo puedo poner insumo o inventario de semillas. Y dentro del inventario de semillas, tener o registrar todas las semillas que voy a adquirir para mi proceso productivo. ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? Sí, licenciado. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nosotros
es facilitarnos el trabajo y la información a través de esta herramienta, que es lo más importante que tenemos para registrar las cuentas en un comprobante. A ver, vámonos a nuestro libro diario. Seguramente, a ver, no voy a crear con código, jóvenes, no acostumbro, porque ustedes lo tienen en su plan de cuenta. Lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan cómo es el manejo de ese plan de cuenta. A ver, voy a pensar en voz alta: cuentas mayores, materiales, inventario. Tienen que ser un inventario de materiales y suministro. Bien, a ver, dentro de ese inventario de materiales y suministros puedo tener 1301. 130101. Puedo decir inventario de insumo de semilla. Puedo tener 1302, inventario de combustibles y lubricantes. Puedo tener 1.0303, de naranja. A ver, ¿qué dicen? Lo que quiero que me haga comprender, jóvenes, cómo voy a ir creando las cuentas. Tengo que facilitarme el trabajo para poder reflejar estas cuentas después en una hoja de costo. Ya les dije que vamos a utilizar en las cuentas analíticas puro palabras técnicas. Si más adelante me aparece diésel, puedo tener aquí inventario de combustible y lubricante. Y dentro de ese inventario pues tendremos diésel, gasolina, grasa, etcétera. A eso me voy. Entonces yo me estoy facilitando el trabajo de con un dígito que llame, me va a arrastrar solamente ese grupo de insumos y voy a poder verificar cuánto es su consumo, cuánto es su saldo a través del diseño que voy a hacer de este plan de cuenta. Entonces vamos a ver a nuestro ejercicio. ¿Qué estoy haciendo? A ver qué dicen, jóvenes. Opinión de que vean su plan de cuenta.
Mi cuenta mayor de balance, inventario de materiales y suministros. Mi subcuenta, inventario de insumos de semilla y mi cuenta analítica, semilla de naranjo. ¿Cuánto es la semilla de naranjo? ¿Sí? Sí o sí tenemos que poner esas 3 cuentas para la semilla. Depende, por eso le digo el análisis del contador de cómo yo quiero mostrar mi información. He podido poner como se ve en el plan de cuenta, a ver, inventario de semilla, ¿no? O inventario, en algunos casos, plan yo veo, me complico la vida. Inventario de insumos agrícolas. Y aquí metemos semilla. Aquí introducimos diésel. Aquí introducimos abonos. Aquí introducimos fertilizante. Cuando yo tenga que sacar una información precisa que me diga cuánto es el consumo de diésel, o cuál es su stock de diésel, o quiera llamarlo solamente por ese grupo de solamente de combustible y lubricante, no voy a poder hacerlo. Voy a tener que llamarlo uno por uno. Porque ¿qué es lo que he hecho? Introducirlo en una cuenta, una subcuenta mayor, todos los Lisa, insumos. no te lo boletos, Lisa. ¿Sí? Tengo que ir al hospital a hacer revisión de mi nariz. Me hicieron cirugía del tabique. Voy a salirme de la clase, por Ya, favor. joven, vaya. Hasta luego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en una bolsa todos los insumos. Tener un mejor control. Pero es válido, siempre y cuando le demos los dígitos que corresponden, ¿no? Le creemos. Es válido. A ver, ¿qué dicen? En cambio aquí, si yo le creo inventario de insumos de semilla, van a ingresar todo lo que es semilla. Semilla de naranjo, semilla de chachairú, semilla de mandarino, semilla de limón, semilla de café, etcétera. ¿Qué dice, joven? Está bien con el inventario de insumos de semillas. Tenemos semilla de naranjo y vamos a contabilizar todo al costo. ¿Qué significa esto? Que tenemos nosotros al costo los 36.800. Lo vamos a crear, los 36.800, lo arrastra el sistema, porque así está diseñado y va a ir a aglomerarse a la cuenta mayor de inventario de materiales y suministros, que viene a ser el inventario, la sumatoria de todos los inventarios. Si yo tuviera aquí inventario de combustible y lubricante, si tuviera inventario de productos químicos, los 3 inventarios lo va a sumar y me va a dar el total de inventario de materiales y suministros. Porque así lo estamos diseñando el plan de cuenta. ¿Contra qué cuenta?
la modalidad de pago, ¿no? ¿Y cuál es la modalidad de pago? ¿Qué nos dice el ejercicio? Al contado. Al contado. ¿Y qué significa eso? Caja. Caja, ¿no? Pero yo les decía a ustedes que casi las empresas, el 99% ya tienen cuenta corriente y utilizan para los pagos mediante cheque. La caja se ha convertido solamente en recaudadora, es decir, si van y nos compran producto a nosotros, inmediatamente en las oficinas nosotros tenemos nuestra caja recaudadora, que después esa caja recaudadora al otro día tienen que ir a depositarlo a nuestra cuenta corriente. Pero si ustedes gustan, podemos seguir utilizando, como decían los libros, caja. Pero ya en esta época, esto es del libro nomás. Yo siempre le pongo al contado para hacerle esta apreciación a mis alumnos, que ya esto ha quedado solamente para recaudadora, la caja. Para pago se hace mediante cuenta corriente cheque. Si utilizamos cuenta corriente cheque, es efectivo de caja. Vamos a ponerlo Banco Moneda Nacional y voy a trabajar con cuentas mayores, porque si trabajo con cuenta analítica, aquí tendría que aperturar Banco Moneda Nacional y los bancos o las cuentas corrientes donde se han aperturado de esta empresa. Puede ser Banco Unión, Banco Ganadero, Banco Santa Cruz, etcétera. En este caso vamos a trabajar solamente con la cuenta mayor. ¿Cuánto sería mi cuenta banco? Ratico. $33,856, dicen. Ya, ahorita lo vemos. A ver, vamos a pagar por el líquido, ¿no? ¿Sí? 33,856. 33,856. ¿Qué más tenemos? IUV retenidos por pagar. ¿Sí? ¿Qué vamos a crear? Vámonos al plan de cuenta. Vamos a crear un pasivo a corto plazo no mayor a 30 días. Por esos impuestos que hemos retenido, tenemos que depositarlo, ¿no? A impuestos internos. A ver, veamos. Tenemos pasivo. Si ustedes ven, aquí está impuestos fiscales por pagar y está toda la bolsa de los impuestos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Débito fiscal, impuesto a la transacción, retenciones IVA, retenciones IT, RCIVA, dependiente, impuesto a la propiedad agraria y PIA, régimen agropecuario unificado. Entonces, en una bolsa están todos los impuestos, ¿no? Y de nosotros está aquí, ¿no? En estos dos, retenciones IVA y retenciones IT. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un pasivo a corto plazo. Y ese pasivo, ¿qué denominación le damos? ¿Qué nombre? ¿Con qué lo bautizamos?
impuestos fiscales por pagar o retenciones impositivas por pagar. ¿Qué dicen? Impuestos fiscales por pagar. Ya, a ver. O retenciones impositivas por pagar. Yo creo que suena más técnico, impuestos fiscales por pagar, ¿no? Porque son impuestos fiscales. ¿Sí? A ver qué dicen. Sí, Lisa. Bueno, entonces le denominamos una cuenta de impuestos fiscales por pagar. Estamos creando la cuenta mayor, un pasivo a corto plazo, y dentro de ese impuestos fiscales por pagar vamos a crear su cuenta analítica. Tenemos el IUE, ¿cuánto? 5%. Y tenemos el IT, 3%. ¿Cuánto sería el IUE, el 5% que tenemos que pagar? 1840. 1.840. Y el IT, 1104. 1.104. La sumatoria de los dos vendría a ser mis impuestos fiscales por pagar. $2.944. Sí, sale eso. Eso es Sí, 2.000. listo. 944. 2.944. Y nuestro debe haber, tiene que igualar. ¿Cómo sería la glosa? ¿Iguala? $33.856 más 2.944 tiene que darme 36.800. Sale, Lisa. ¿Cómo sería la glosa? En un comprobante de pago o un comprobante en un sistema contable, lo primero que hacemos nosotros es páguese a la orden de la empresa agroquímico, por decir, o empresa La Semilla. La suma de 33.856, tanto numeral como literal. Con número de cheque, número tanto. Luego de hacer todo eso, el sistema me apertura el concepto o la glosa. Ahí es donde nosotros tenemos que plasmar lo que queremos hacer. Si no hacemos la glosa o el concepto, no corre el sistema. No podemos hacer todo esto lo que hemos hecho estos registros. Por eso es que es importante que ustedes sepan hacer la glosa, que sea algo comprimido, pero entendible de lo que quiere realizar. La glosa es la presentación del contador. Más adelante ustedes, cuando estén llevando auditoría, el auditor lo primero que se fija en los comprobantes es en la glosa. Ahí es donde él se guía para hacer su muestra que va a sacar para el análisis correspondiente. Entonces, ¿cómo sería esta glosa? ¿Saben qué es una glosa, no? ¿Cómo sería esta glosa? Yo en los exámenes
no reviso el asiento si no tiene glosa. Repito, en los exámenes no reviso el asiento si no tiene glosa. Ahí me convierto en sistema. Si ustedes en un sistema no hacen glosa, no pueden hacer el asiento. ¿Cómo sería el asiento? Para contabilizar la compra de insumo, semilla de naranjo, sin factura, ¿no? ¿Eso hemos hecho o no? Sí, Sí, y al contado por 36.800. Eso es lo que hemos hecho. Hemos comprado un insumo de semilla naranjo sin factura. Entonces ya con eso se fija el contador, el auditor, así ha hecho la retención del IUE, sí está creado ahí el IT. Y si fuera con factura, para contabilizar la semilla de naranjo según factura número tanto. La mencionamos, ¿no? La factura y su número. Porque en la factura va a estar todo detallado, ¿no? ¿Sí? Solo el 5% cuando no hay factura, dice. Sí, eso es el IUE nomás y el IT en este caso, ¿no? Claro que ¿quién pierde? El que nos está vendiendo y nosotros, ¿cuánto? Si fuera para el otro método. Al menos cuando calculamos el precio de venta, generalmente dirían ustedes el 16%, ¿no? ¿Sí? Pero en sí, ¿cuánto es? El 14.94, ¿no? A ver, recordemos. Aquí lo que estamos nosotros reteniendo es sus presuntas ganancias, ¿no? Y el IT que se maneja en toda transacción. Ya más adelante le voy a demostrar en la segunda parte, cuando determinemos el precio de venta, que ahí vamos a determinar el precio de venta a través de si nos emiten factura o no, a quién le cargamos nosotros o esas pérdidas que tiene la empresa. Siempre el que asume con la parte impositiva es el consumidor. Por eso es que es importante, ustedes jóvenes, que siempre pidan factura. Mentira es eso que va a tener el descuento. Siempre se lo cargan al consumidor. Además que nosotros pidiendo factura estamos generando ingresos para las universidades por la coparticipación tributaria de recaudación, que es el 5% del impuesto recaudado por concepto de compra, ¿no?
¿Han entendido esto, jóvenes? Sí, licenciado. Bien, nos dará para hacer el segundo asiento. A ver. ¿Tienen clase después o no? Mister, perdone, ¿cómo sería la glosa ahí? Sí, Liz, yo tengo. Es que esa Tienen duda clase, ya. No puedo perjudicarlos yo. Para contabilizar, le dije la compra del insumo semilla sin factura. Lo vamos a leer el enunciado y el día miércoles vamos a hacer 2 asientos, ¿ya? O 3 si podemos. O vamos haciéndolo. A ver qué nos dice la segunda transacción. Vamos a trasladarlo a nuestra hojita de trabajo. A ver, se incurren en los siguientes costos de almacén. ¿Qué significa esto? Que vamos a contabilizar todos estos costos en esta primera etapa de la característica de estas plantaciones. Estas plantaciones tienen 4 etapas. Tiene la etapa de almácigo, trasplante a campo definitivo, labores culturales y la cosecha. Pero en este ejercicio solamente vamos a ver hasta labores culturales. Porque en la segunda parte, en plantaciones anuales, vamos a hacer todo el proceso hasta terminar en una hoja de costo. Bien, entonces esta es la primera etapa donde nosotros vamos a analizar todo bajo el método RAW. Entonces estamos entrando a ver la primera etapa, que es almacén. Y en almácigo tenemos actividades que han realizado personal eventual, es decir, que hemos contratado para que hagan estas actividades, que son palabras técnicas o procesos técnicos que hacen el ingeniero agrónomo para poder preparar el terreno, preparar la semilla y que nazcan los plantines, y a eso le llaman almácigo todo ese proceso. Entonces, hemos contratado personal terciario y han hecho preparación de plataforma, que eso es el terreno. Han contratado un personal que ha cobrado 7.500, se ha pagado mediante cheque, es personal eventual y no nos emitieron factura. También tenemos lavado y secado de semilla, que es un proceso que le hacen a la semilla para que tenga mejor productividad, ¿no? Mejor cuidado para cuando sea introducido a la tierra, la planta brote o germine de una manera más eficiente. Y eso me da 8.400, que ha sido personal también eventual, pero ya facturado. Luego tenemos siembra de almácigo, es decir, que ya aquí sembramos nosotros esa semilla preparada en cada surco o cada espacio que ellos determinan técnicamente, y en eso se ha erogado o se ha pagado 5.600 mediante cheque, personal eventual y sin factura. También me da un reporte de semilla,
costo de semilla que se ha utilizado 26.000 bolivianos. Nos están diciendo en factor monetario, no en cantidad. Pero ya vamos a ver nosotros cómo lo tenemos introducido en el almacén. Consumo de almacén. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, vamos a hacer las retenciones, ¿no? A las empresas o al personal que no ha emitido factura por su servicio que lo está prestando. A ver, por prestación de servicio, ¿cuánto sería la retención? El 12,5%. El 12,5% para el IUE y el 3% del IT. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos preparación de plataforma. Es de 7.500. ¿Cuánto vamos a retener? 12 puntos, me dijo, ¿no? Vamos a retener el IUE 12.5% y el IT 3%. El IUE de 7.500, el 12.5. ¿Cuánto es el IUE de 7.500, el 12.5%? $937,50. Ya 937,50. ¿Será que los impuestos lo vamos a pagar con centavos? ¿Qué dicen? No, ¿no? Tenemos que redondearlo. Hay una resolución administrativa del año 2010 que nos dice que tenemos que redondear. Esa resolución administrativa fue emitida en el año 2010, más o menos en octubre o noviembre, si no me equivoco, donde nos dice la forma en que tenemos que redondear. ¿Por qué? Porque antes del año 2010, nosotros los contadores siempre buscamos, pues, ¿no? Beneficio-costo para la empresa. De ahí sale nuestro sueldo. Y cuando sucedía de esta manera, que terminaba en 50, lo dejábamos en el número, ¿no? Por decir 7.550, nosotros registrábamos 7.500. Impuestos internos perdía mucho dinero en esos centavos. ¿Qué hizo? Sacó esa resolución y dijo cuando terminaba en 50 se iba al próximo número y a ellos ganaban. Es decir, 7.500,50 tenemos que redondear a 7.051, ¿no? 7.501. ¿Sí? Y si termina en 49, se queda en 7.500. Entonces, por lo tanto, vamos a redondear. ¿Cuánto es? No. 938. Nos vamos con el IT. 225. 225. Y por cuestiones didácticas les decía, siempre digo un líquido. Oiga, más chico vamos a hacer para que no. ¿Cuánto sería líquido? Es decir, 7.500 menos 938 menos 225.
6,337. Vamos con la segunda actividad. Lavado. Hacemos este último, ¿ya? Lavado y secado de semilla. ¿Cuánto tenemos? 8,400. Pero ¿qué nos dice? Que ha facturado, ¿no? Es decir, no le retenemos nada, ¿no? Porque cumplió con su obligación tributaria de emitirnos su nota fiscal. Por tanto, tenemos los 8,400. Vamos con siembra de almácigo. ¿Cuánto es el monto? 5,600. ¿Cuánto sería mi retención del IUE? Me dice sin factura. 700. 700. ¿Y el IT? 168. Tenemos mi líquido, 532. ¿no? 5,000. ¿O cuánto? 4,000. 4,732. Bien. El otro que viene a ser semilla. Para semilla tenemos que revisar el almacén. Es decir, cuánto hemos comprado y cuánto vamos a dar de baja lo consumido. Eso lo vamos a ver en la otra clase. Lo voy a grabar aquí. Y vamos a contabilizarlo el día miércoles. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿No? Más fácil que ganar de Real Potosí. Sufriendo hasta lo último. Sí, Lisa. ¿No? Sufriendo hasta lo último, cara. ¿Cómo lo ven, jóvenes? Más sencillo, ¿no? Contabilidad básica es lo único que les voy a enseñar es el manejo del plan de cuentas.